Continuar. Buenas noches con todos. Vamos a continuar entonces con la clase de planeamiento territorial y planeamiento y desarrollo territorial. Vamos a hablar, hoy hemos hablado de desarrollo territorial, hemos hablado del concepto de desarrollo, el concepto de desarrollo territorial, hemos hablado del concepto de competitividad, productividad, hemos hablado de el rol de la logística en el desarrollo del territorio, hemos visto el rol de las cadenas productivas, hemos visto el rol de las clusters, hemos visto el rol de las ciudades, hemos visto el rol de las zonas rurales en el concepto de desarrollo territorial. Hay muchos más conceptos, sobre todo en las dimensiones sociales y ambientales, pero ya son bastantes estándares y las que usualmente no se discuten son y las más relevantes, en mi opinión, son las que hemos visto en la sección anterior. Y ahora vamos a comenzar a hablar de gobernanza territorial o la institucionalidad que se requiere para combatir el desarrollo, ¿no? Esta es una diapositiva bastante larga. Yo voy a saltear muchos temas, pero los que quieren investigar, obviamente, pueden revisar las diapositivas e ir profundizando los temas que acá se plantean, ¿no? Yo me voy a centrar más al tema territorial, pero hay que tener claro que el tema clave acá es para fomentar el cambio y poder sostener, ¿cómo se llama? Hacer una contribución al desarrollo de un territorio, tú tienes que tener una cierta institucionalidad mínima para que ese cambio se materialice, ¿no? Si no logras constituir esa institucionalidad, te va a ser muy difícil lograr que el territorio se comience a orientar hacia el desarrollo del territorio. Entonces, hay que entender un poco el por qué necesitamos una institucionalidad, y para eso tenemos que entender con mucha claridad los problemas de política pública, ¿no? Como hemos visto, el país tiene, pues, los territorios tienen enormes problemas. Tenemos metrópoli de Lima y Callao, el resto de ciudades mayores de 500.000 habitantes, en las cuales se encuentra Piura. Después tenemos las pequeñas ciudades, y todas tienen enormes problemas en acceso a servicios básicos como agua, desagüe, acceso a colegios de manera adecuada, zonas, espacios verdes, etcétera, ¿no? Tenemos un enorme problema de competitividad, inequidad social, deficientes servicios. En pobreza, en el campo también hay mucha pobreza, ausencia de servicios básicos, limitadas capacidades en los recursos humanos, las finanzas y la infraestructura. No estamos haciendo buen cuidado del agua, suelo, aire, mar. Peor en Piura, donde hay un problema bastante severo con la minería ilegal, ¿no? Estamos escuchando ahora todo lo que pasa en las noticias en estos últimos días. Y desde la logística tenemos limitada conectividad, escasos puertos, limitado cabotaje y limitado transporte multimodal. Entonces, ¿cómo se gesta un cambio, ¿no? ¿Cómo se resuelven los problemas de los ciudadanos en un territorio? Es la pregunta que tenemos que tener claro. Entonces, lo primero que hay que entender es que el desarrollo de un territorio específico es una política pública, ¿no? O sea, se requiere que el Estado, a través de sus múltiples instancias, entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales, con el apoyo del sector privado, de gremios empresariales, organizaciones sociales y la misma ciudadanía, articula un esfuerzo a favor del desarrollo de los territorios específicos. O sea, la única forma de lograr que nos encaminemos, que un territorio se encamine hacia el territorio, es lograr una cierta armonía, que estén trabajando los tres niveles de gobierno con los gremios empresariales y las organizaciones sociales de base y la misma ciudadanía, para lograr que contribuyan al desarrollo del territorio, ¿no? Y esto nos lleva, pues, obviamente, al terreno de las políticas públicas. Lamentablemente, conforme lo señala la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Harvard Kennedy School, en el Perú estamos súper complicados en esto, porque la forma como los gobiernos diseñamos e implementamos políticas públicas, ¿no? Y ejemplo de esto lo vemos todos los días, ¿no? En salud, en educación, en
en infraestructura, en seguridad ciudadana, en conservación en el acceso al agua y saneamiento, en la protección de los recursos naturales o los suelos en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos bastante complicados o el país está teniendo enormes dificultades para resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Y en ese contexto ahora le estamos diciendo, oye, tu Estado en tus 3 niveles de gobierno contribuye al desarrollo de una región como Piura, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro de que lo estamos haciendo mal. Entonces, lo primero que tenemos que internalizar es que sí o sí se requiere, ¿no? Generar un cambio de cómo diseñamos, gestionamos, implementamos las políticas públicas en el país. Entonces, no podemos, o otra forma de decirlo, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que vamos a lograr esa renta, ¿no? Y eso nos lleva a lo que habíamos conversado antes, ¿no? Que el Estado tiene que cambiar la forma como diseña e implementa políticas públicas. ¿Qué significa eso? Que desde el más alto nivel de gobierno, ¿cómo se llama? Diseña sus prioridades, ¿no es cierto? Después de que definió sus prioridades, sobre esas prioridades trabaja intervenciones sistémicas, o sea, con un enfoque multidimensional, multitemático, diseña estrategias para combatir el problema y después articula con los principales, con el alto del gobierno, que es la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y los otros actores involucrados, intervenciones que van orientadas a resolver de manera más amplia el problema público que se quiere resolver, ¿no? A través de programas, proyectos, financiamiento de intervenciones públicas, aprobación de normas, de tal manera de que todas estas intervenciones que están más diseñadas en una lógica más integral y más coherente, se comienza a desplegar en el sector público. Pero a su vez, y esto es lo más importante porque te vas a encontrar con muchas resistencias al cambio, el gobierno va buscando legitimidad con los otros actores políticos y la ciudadanía, ¿no? Y se adapta al entorno complejo que desarrolla en los procesos de implementación de políticas públicas, sobre todo superando las resistencias al cambio, que obviamente van a haber actores en la sociedad civil que van a resistir ese cambio. Este cambio en la forma de hacer política pública se traslada en cambio a favor de los ciudadanos, de la gestión pública, que van a generar mayor bienestar a los ciudadanos, ¿no? Y este es un proceso de transformación continua. Se centra entonces en la forma como el Estado trata de resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Y el propósito de la reforma del Estado es cómo cambia la manera de diseñar e implementar demandas, los problemas públicos, ¿no? Y por eso, ¿se acuerdan cuando les mencionaba el estudio de la OCDE, el estudio de la OCDE sobre la gobernanza pública? Hay un capítulo específicamente de la gobernanza multinivel, que en esencia lo que está diciendo es cómo cambia el Estado para que desarrolle mejores políticas de desarrollo territorial, ¿no? Y eso es lo que está en esencia a trabajar. Para la OCDE, como bien claro lo ha dicho, ellos recomiendan fortalecer el centro gobierno, fortalecer la presidencia del Consejo de Ministros y su rol de centro gobierno, que lo vamos a ver un poco más adelante, fortalecer el planeamiento estratégico de políticas públicas, ¿no? Y el seguimiento y evaluación de políticas públicas, implementación de una descentralización efectiva o fortalecer la gobernanza territorial, ¿no? Y ahí habla agencias de desarrollo, coordinación vertical, inversión pública y fortalecer recaudación de gobiernos locales como la principal agenda que debe concentrarse en fortalecer la descentralización en un gobierno local, ¿no? Fortalecer la descentralización en el país es a través de estos 4 pasos. Miren cómo la OCDE plantea el fortalecimiento de la descentralización, ¿no? Y esto, si ustedes se dan cuenta, no se habla mucho cuando se habla de la OCDE, porque un poco la tendencia de los administradores de gobierno en los últimos años ha sido más de descentralizar el país
y la OCDE dice, no, sigamos con la descentralización, pero sigamos por estos caminos, ¿no? Se está avanzando algo con las agencias de desarrollo regional, pero todavía seguimos muy limitados en nuestros temas. ¿Qué más Profesor, recomienda la OCDE? Sí. sí, profesor, mire, veo ahí al final lucha contra la corrupción. Bueno, el problema está lleno ahorita de situaciones bastante complejas. O sea, cuando el gobierno no resuelve los problemas sociales a tiempo, estos problemas sociales se convierten en conflictos sociales. Ya tenemos ahorita el gobierno lleno de conflictos sociales. Y la palabra corrupción es clave, profesor. Yo pienso, estoy pensando que mientras las políticas públicas, mientras la gestión pública, mientras los planeamientos estratégicos públicos no se pongan de frente a la corrupción, o sea, yo pienso que hay que replantear las políticas públicas de frente a la corrupción, porque es un cáncer prácticamente que no podemos sacudirnos de él. En todo el mundo hay corrupción, pero no en los niveles que están en el Perú. Todo está, es un tumor que hay que extirparlo. Y no podemos contra ello, porque hay corrupción en todos los estamentos del Estado, en el sector privado, en el sector público, hay bastante corrupción. Entonces, mientras las políticas públicas, mientras la gestión pública, mientras los planeamientos estratégicos públicos no se pongan de frente a la corrupción para combatirle, porque no podemos estar siguiendo con las mismas políticas públicas de siempre, con la misma modalidad. Tenemos que cambiar porque el contexto es otro. Mientras no luchemos contra esta corrupción, vamos a seguir así, un país prácticamente agonizando como está Perú, que da pena siendo un país tan rico y tan pobre a la vez. Entonces yo pienso que hay que hacer una reingeniería en lo que son políticas públicas de frente a la corrupción, políticas, gestión pública de frente a la corrupción y todo lo demás, tomando en cuenta la corrupción, que es un fenómeno, es un cáncer que hay que extirparlo, porque si no, no vamos a salir de esto. Esa es mi apreciación, profesor. No, excelente intervención. Y quiero que me entiendan, o sea, lo que la OCDE está diciendo es que, ojo, tú para mejorar el Estado, ¿no? Tu reforma en el Estado tiene que involucrar estas medidas. Y lo que estamos diciendo es claro, no puede haber reforma del Estado si no se lucha contra la corrupción. Pero otra vez, por ejemplo, ¿no? Solo para que tengan claro, si tú ves la lucha contra la corrupción, ¿qué es lo que está exigiendo a todas las entidades que hagamos? O sea, ¿cómo hemos diseñado la lucha contra la corrupción? Lo hemos hecho otra vez, o sea, como otra vez seguimos haciendo el mismo ejemplo que hacemos en todas las políticas y eso no está funcionando. Si no tenemos, o sea, no es, no es motivo de este curso, ¿no? Pero la forma como estamos planteando la lucha contra la corrupción no es la correcta y no queremos entender que queremos, que amerita cambiarse, ¿no? O sea, la lucha contra la corrupción de un país, otra vez, este es un problema, como lo conversábamos, no sé si acá en este curso, no en este curso, no en otro, disculpen, el tema es cómo yo combato la corrupción en el país. Y lo que dice la literatura, porque no es el único país que tiene súper problemas de corrupción fuertes, como el caso peruano, ¿no? De que es trabajando primeramente la corrupción del sistema judicial, ¿no? Pero el Estado peruano no está planteando eso, o sea, porque tú no puedes corregir la corrupción, por ejemplo, trabajando el tema de los ministerios, porque si tú vas a encontrar un corrupto, lo denuncias, se va al Poder Judicial y en el Poder Judicial no pasa nada, no sé si me entiendes, entonces la lucha contra la corrupción empieza por el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y el Estado en este momento no está dispuesto, no están dispuestos a hacer eso, ¿no? Entonces, es un tema que hay que tenerlo claro. No es motivo de este curso, pero sí en cualquier momento podemos conversar cómo se lucha contra la corrupción, ¿no? Pero lo que está haciendo el Estado actualmente con su política nacional anticorrupción, con sus órganos de integridad, no, eso es un saludo a la bandera. Ese no es el camino, ¿no? Entonces, igual con servicio civil, o sea, quiero que me entiendan, lo que está diciendo la OCDE es que para que el Estado comience a contribuir al desarrollo, ya no solo es la lucha contra la corrupción, también hay que fortalecer el centro de gobierno, hay que fortalecer el planeamiento y seguimiento de políticas, hay que fortalecer la gobernanza nacional,
hay que hacer un servicio civil, hay que abrir, hay que fomentar la transformación tecnológica y digital del país y la lucha contra la corrupción. Son los temas que se tienen que trabajar fuertemente, ¿no? O sea, desde la mirada de la OCDE, esos son los grandes retos del gobierno peruano que tiene que trabajar, ¿no? Y si tú te das cuenta, en ninguno de ellos hemos avanzado, ¿no? Habremos avanzado un poquito en Agencia de Desarrollo Regional, es lo que más hemos avanzado. Y eso porque la verdad que un poco más, la Unión Europea está financiando todas las agencias de desarrollo regional. Profesor, yo estoy buscando alguna bibliografía que yo creo que pronto va a salir sobre lo que es la gestión pública frente a la corrupción. Eso, estoy buscando un libro que yo sé que en cualquier momento va a salir. Hay un libro muy bonito sobre la corrupción, historia de la corrupción Pero en ahí el hay Perú. otra vez, es importante, yo siempre soy muy cuidadoso con los conceptos, ¿no? Es importante diferenciar gestión pública y política pública. Y es importante tener claro que hay corrupción en la gestión pública y hay corrupción en la política pública. La corrupción de la gestión pública principalmente se da en dos niveles, se da en las contrataciones públicas, en las menores cuantías, en las compras de servicios y eso, y después en la selección de personas, en la contratación de personal, ¿no? Que contratas a tu amigo, que no son procesos transparentes. Pero la corrupción de política pública es la lo que es principalmente el club de la construcción, las normas específicas que favorecen a ciertos grupos de interés, especialmente en las grandes obras de construcción, ¿no? Donde eso se llega a muy alto nivel de corrupción, y esa es corrupción, como se dice, generado principalmente por lobby, y que relativamente es más fácil es relativamente fácil de combatir, no porque vas a encontrar el pacto secreto o un registro digital o una grabación de la transferencia de recursos ilegales, sino que la forma más fácil es a través de los desequilibrios patrimoniales que pueden tener los involucrados. No sé si me va a entender. Entonces, para mí ese es un tema importante. Entonces, sí es importante en todo caso diferenciar la corrupción de gestión pública, ¿no? De la corrupción de política pública. Y la corrupción de política pública, para que realmente acabe o se aminore, tiene que empezar por la reforma del Poder Judicial y del sistema judicial. Si no hagas lo que hagas, no va a pasar nada, porque todo van a salir por la puerta chica, lamentablemente, que es el sistema judicial peruano, ¿no? Como está pasando, en el caso de Odebrecht lo hemos visto, es impresionante, ¿no? Hasta ahora no hay ni un solo preso, y más aún lo han tergiversado para perseguir políticamente principalmente a los adversarios, en vez de centrarse en lo que es el fondo del tema, que es ¿cómo se llama? Los ministros y presidentes que han recibido plata por las obras, ¿no? Así es, profesor. Yo, por ejemplo, veo que, ¿cómo es posible que el presidente regional, que el alcalde municipal, el rectores de las universidades puedan tener el arca abierta, que puedan coger dinero y despilfarrarlo y que no haya una manera de controlar eso? Ya se les mete a la casa cuando ya se gastaron todo. Mira, profesor, hay un libro que se llama Historia de la corrupción en el Perú, escrito por Alfonso Quirós. Habla de la corrupción desde antes de que San Martín proclamara la independencia, desde antes ya había corrupción en el Perú. Entonces, ahí hay casos patéticos. Ese libro es excelente, ese libro, Historia de la corrupción en el Perú. Eso me gustaría que salga ya un libro, que creo que pronto debe salir, es sobre la historia, ver cómo el gobierno, el Estado, mediante políticas y mediante la gestión pública, haga frente a la corrupción. Debe salir un libro, creo que alguien ya debe estar escribiendo sobre eso, porque es No, importante. no lo sé, pero sí te puedo decir de que, ¿cómo se llama? Lo que sí te digo es que no, lamentablemente no estamos desarrollando una política pública efectiva contra la corrupción en el país, a pesar de lo que puedan decir los gobernantes de turno, porque lamentablemente seguimos diseñando, implementando políticas públicas este, con criterios que no son acertados para resolver los problemas públicos, ¿no?
Entonces, si lo vamos a ver, porque es un poco tiene que ver la misma lógica, es o sea, a ver, entonces yo quiero formular una política pública de desarrollo territorial. No va a contribuir a ese aprendizaje seguir haciendo más de lo mismo en políticas públicas. Se requiere un marco conceptual diferente de políticas públicas para poder desarrollar, para contribuir al desarrollo del territorio con mayores probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, tenemos que ver las políticas públicas más que como proceso, sino como un sistema complejo. ¿Por qué? Porque hay donde hay actores económicos, sociales y políticos, ¿no? Y tener claro que yo necesito una institucionalidad mínima para hacer una adecuada gestión de políticas públicas. Y ahí, por ejemplo, instituciones como como el Colegio de Administradores, son instituciones claves que deben conversar y trabajar y publicar y difundir esto con la necesidad de contar con una institucionalidad básica para que contribuya al desarrollo territorial, ¿no? Entonces, este, y es ese tema. Entonces, para eso un poquito, primero, muy rápidamente voy a definir algo que ya lo estoy enseñando, que es políticas públicas, que como decía, hay muchas definiciones. Nosotros podemos ver política pública como un proceso o podemos ver la política pública como un tema de toma de decisiones. Y acá creo que sí fue donde nos quedamos ¿Escucha? en la clase anterior, ¿no? Hola, Este, profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Antes de que pase al siguiente tema, quisiera acotar algo al tema de corrupción y cómo ya ¿se puede? sí, por supuesto, por favor, al contrario, yo invito a que sigan participando porque así se Ya. hace más rica la clase, así que al contrario, por favor. Sí, claro. Escuchaba de cómo luchar contra la corrupción, ¿no? Bueno, quien le habla ha recibido cursos por parte de lo que es la GFP subnacional, no un programa de la cooperación suiza, SECO, pero básicamente este programa subnacional trabaja directamente con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y también vienen trabajando con la Contraloría General de la República en implementar el sistema de control interno. Ya ellos vienen indicando cursos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es gestión de riesgos con enfoque de integridad pública. En este curso, en este curso buscan, ¿no?, que el participante tome conciencia de la forma como el procedimiento de la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública puede aportar a la disminución de la corrupción y a la mejora de la integridad pública, así como que adquiera las capacidades para implementarlo en la entidad donde labora, ¿no? Por ejemplo, mencionaba hay, por ejemplo, bueno, la introducción, ¿no? El procedimiento de identificación de riesgos, el procedimiento de la evaluación de riesgos. Primero se identifica, luego se evalúa, luego vamos a tener el tratamiento de la gestión de riesgos. Posterior a ello, tenemos lo que es el procedimiento de seguimiento y mejora continua en la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública. En este curso, básicamente, ya ellos han identificado, ¿no?, los riesgos que afectan a la integridad pública, ¿no? Desde, por ejemplo, la persona, mencionábamos en una clase anterior, las colas en atención en emergencia, ¿no? El personal de salud eh, puede que, digamos, no, sabes que yo te consigo la cama y atiendo a tu paciente, ¿no? Por ejemplo, un riesgo de corrupción no lo podemos considerar como bajo, siempre se va a considerar como alto hacia muy alto. Y pues, sí, ¿qué más? Igual, ¿no? Hay otros temas ahí, pero básicamente ya se están dando las directrices para la lucha contra la corrupción, porque ya ese tema de decirle yo te consigo una cama ya está catalogado como un riesgo de corrupción. Eh, Hay, por ejemplo, temas de donde hay un sesgo no por intereses personales, porque es el amigo de la comadre, porque es él es el ahijado, ¿no? Entonces, antes no había esta herramienta, cosa que ya lo hay,
y que precisamente los profesores, por ejemplo, el profesor Aldo Bautista Chazú, decía que el Perú es uno de los primeros que está implementando esta herramienta, porque siempre decimos, queremos luchar contra la corrupción, pero no tenemos los medios o las herramientas. Entonces, Perú está siendo uno de los pioneros en lo que es América del Sur y lo que es Colombia, Ecuador, Chile, han solicitado el apoyo de Perú para que ellos también vayan y les dicten el curso allá, ¿no? Están trabajando también articuladamente con otros países porque el Perú ya con esta herramienta, que definitivamente ya se está implementando, como le digo, porque recuerdo que hasta el 30 de marzo tenían para enviar un plan de gestión de riesgos y ahí hay sanciones, pues, no administrativas en contra de las personas que no cumplan con enviar este plan, ¿no? Porque a veces siempre se implementa, o sea, se dice que se va a implementar, pero al final no sucede ello, ¿no? Y no le sucede nada al responsable directo. Y ya con esta herramienta ya se puede tomar acción, estimado profesor. Eso es lo que tenía para comentar al respecto. Gracias. Sí, mira, yo tengo oportunidad de haber trabajado para el programa GIZ, así que lo conozco bastante bien, ¿no? Y sé el involucramiento que ha tenido la GIZ ¿cómo se llama? En impulsar la metodología que tú me señalas y que yo estoy bastante de acuerdo con ella. Pero quiero que me entiendas en qué institución trabajas, Miriam, ¿no? ¿Tu nombre? En una municipalidad distrital, ¿Cómo se llama la municipalidad? la 26 Perdón, de octubre, acá en Piura. ya, mira, Miriam, ¿y en qué área trabajas? Disculpa. Ahora en un programa ambiental en la parte administrativa. Ya, mira, yo no tengo no tengo cómo se está gestionando la municipalidad, tú eres la que conoces la, la, la municipalidad mejor que yo, definitivamente, ¿no? Y te pregunto, lo primero que te pregunto yo es, la integridad de una institución, ¿por quién crees que empieza? Pues definitivamente por las personas, estimado profesor. Ya, pero ¿por quién? Yo te digo, identifícame si tú me dices una persona. ¿Por dónde empieza? ¿Dónde crees que una entidad se comienza a corromper o no corromper? ¿Por dónde empieza? En Por su cualquier Desde la líder, parte organización. más alta. por su líder, Empezamos por ahí. No sé si me entiendes. sí. ¿Ya? O sea, quiero demostrarte la complejidad, ¿no? Ujú. Versus la naturaleza de una herramienta que es el análisis de riesgos, donde tú priorizas los más riesgos y trabajas en un enfoque al riesgo. Tú puedes hacer un excelente diagnóstico de riesgos de tu organización, pero si te toca un alcalde no comprometido con ese tema, ¿va a funcionar en algo la matriz? ¿Va a funcionar el sistema? Se pone un poquito complicado, ¿no? Porque serían Ya, como que segundo, abogados desnudados solitos contra todo. vamos a suponer que el alcalde esté comprometido con el tema, ¿no? ¿Ya? Pero está en otras cosas, pues. No es corrupto, pero está en otras cosas y no está exigiendo que se cumpla la matriz. Ujú. ¿Se logra algo o solo terminan cumpliendo por el papel? Al menos queda el tema de que ya se informó que se hizo tal acción, ¿verdad? Y queda ahí, pues, ¿no? Porque la persona que tiene O sea, a cargo la directiva que trabaja solo te directamente con la quiero, OSI, y claro, entonces es quedan que la ahí, OSI, son pasibles te a cuento, entrar ¿no? con un proceso administrativo disciplinario por no presentar, ¿no? Ya, pero por eso voy, justo tú me has dado la clave, ¿no? La OSI lo que mide es el papel. El, el- lo que yo le llamo el miento que cumplo, o perdón, cumplimiento, o miento que cumplo, que es le envío el papel, que pongo prácticamente, le palabreo que he hecho lo que dije que iba a hacer,
se lo mando y check te ponen y te libras de esto, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, nadie duda de la eficacia de una matriz de análisis de riesgos, de matriz de riesgos de riesgo de corrupción y que se atiendan esos riesgos como una gestión de trabajo. Pero eso empieza por el gestor, no sé si me entienden, o sea, por la capacidad de gestión de una organización. Y un gestor, ojo, y te digo porque esto pasa, tengo yo muchos años trabajando en el sector público en cargos de responsabilidad, tú tienes múltiples cargos y tienes muchas cosas, tu cargo, perdón, tiene múltiples responsabilidades y muchas cosas por hacer. Estoy seguro que el alcalde está preocupado por el tema de la violencia, está preocupado por sus obras, sus proyectos, está publicado por algún problema que tiene de mala prensa, estoy seguro que está preocupado porque tiene, ¿cómo se llama? Algún problema, debe haber algún problema heredado de la Contraloría que le están preguntando y cosas por el estilo. Entonces, el día a día le gana a cualquier autoridad política para gestionar estos. Y ese es el reto de saber cómo enfrentar estos temas, ¿no? Entonces, yo no te digo, y quiero que me entiendas, este tipo de análisis de riesgos lo que te va a ayudar es a resolver los problemas, a identificar qué es lo que tienes que hacer en la gestión, en ordenar tu gestión pública. Y acá viene el problema más bonito, ¿no? Si tú vas ahorita a mirar tu matriz de riesgos, ¿no? Vuelvo a la pregunta número 1. En un gobierno local hay 3 tipos de ¿cómo se llama? De corrupción. En cualquier entidad pública, sobre todo en los gobiernos locales. Como digo, 1, contrataciones públicas. 2, la selección de personal. Y 3 es el soborno de las propiedades, ese soborno, ¿no? Que te doy 5 soles para que ¿cómo se llama? Para que me cueles en la fila, 10 soles para que me saques el certificado rápido, o la licencia rápido, etcétera, 100 soles, no sé, para que me anules la multa. Esos son la corrupción, como se dice, menuda. Pero también hay otro tipo de corrupción que es la política, ¿no? Donde ya ahí van los grandes temas del gobierno local. En este caso puede ser los proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, todo esto te muestro para que veas que, ojo, es mucho más que pretender que una sola herramienta va a resolver ese tema, ¿no? Y eso es complejidad, y quiero que me entiendas, esa es complejidad de esto. Y en mi opinión, ¿no? Y podemos discrepar, Miriam, empieza por la cabeza, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar, por ejemplo, en instituciones donde tú ves que la integridad parte desde arriba. Y después tú te puedes dar cuenta, y usualmente yo no he durado mucho, es cuando tú te das cuenta que la integridad parte, ¿cómo se llama? No parte de la cabeza, o sea, la autoridad está buscando formas de cómo beneficiarse, porque no hay otra forma de decirlo, ¿no? Entonces, y sucede en la vida real. Entonces, solo quiero que te digamos eso, ¿no? Y ahí el rol también tiene que haber de los órganos externos, ¿no? Entonces, para mí personalmente, ¿no? Yo siempre soy, y lo he dicho acá, y lo he dicho acá, yo creo que la lógica de gestionar es una lógica de priorización en el sector público, ¿no? Entonces, yo lo que debería decir es, identifica todo gobierno debe identificar sus 3 principales fuentes de corrupción y trabajar en ellas decididamente, ¿no? Más que lamentablemente yo creo que nos estamos perdiendo mucho en los procedimientos administrativos y lo vamos a ver lo mismo cuando estamos haciendo planeamiento territorial y no en identificar una visión de desarrollo del territorio, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que la herramienta de matriz de riesgos es el camino correcto para priorizar, trabajar con la corrupción, ¿no? Y les pongo un ejemplo, me voy a adelantar, pero les pongo un ejemplo para comprender un poco mejor esto, ¿no? No sé si lo he hecho en este curso, por favor, si no, corríjame, si no, por favor, que justo se me ha complicado las clases, estoy dictando 2 cursos en paralelo, entonces a veces tengo tendencia a confundir. He hablado de cómo se podría
combatir la pobreza rural? ¿No? ¿O cómo se podría combatir la violencia familiar, o el problema de género en el país? ¿Hemos conversado en un momento sobre eso? Sería interesante, sería interesante. ¿Perdón? Sería interesante, digo, verlo. Ya, entonces, a ver, si tú vas ¿cómo se llama? El responsable de la violencia, del tema de género y la discriminación contra la mujer es el Ministerio de la Mujer. Y si tú vas al Ministerio de la Mujer, tiene exactamente la misma metodología que la metodología que impulsa la Secretaría de Integridad, exactamente la misma metodología. Otra vez, por eso digo, hacemos lo mismo y esperamos resultados diferentes. La misma metodología que tiene la Secretaría de Integridad. Es exactamente lo mismo. ¿Qué te dice? Forma una comisión, evalúa cuáles son las intervenciones que puedes hacer, divide, en este caso, tus intervenciones son entre las intervenciones internas, o sea, mirando al interno de tu organización, cómo puedes hacer para trabajar el enfoque de género y el respeto a la mujer, ¿no? Y para otro no. En un país muy... Y segundo, trabaja en los servicios que tú prestas, mira cómo puedes dar el enfoque de género, darle el enfoque de género para fortalecer tus intervenciones públicas que tú realizas, ¿no? Y después de eso, identificas cuáles son las más potentes y trabaja un plan de trabajo, ¿no? Y entonces el Ministerio de la Mujer comienza a pasearse por todas las entidades del país o mandándoles cartitas, así, sus pocos recursos que tiene el Ministerio de la Mujer, y les dice a todos que hagan eso, recopilan los planes, igualito que el Ministerio, que el Sistema de Integridad, y evalúa y te da comentarios, y te los valida y te dice ya, y después te pide los reportes, creo que son trimestrales o semestrales, te pide los reportes para ver cómo has avanzado. Al final del día, vamos ya hace más de 5 años implementando esto, con excepción de algunas entidades que han avanzado bastante fuerte en este tema, y he tenido oportunidad de trabajar en una de ellas, donde asumí esa responsabilidad, y por eso lo conozco bastante bien, pero quieren que me entiendan que la aguja en el tema de enfoque de género en el país casi ni se ha movido, ¿no? Porque ¿cómo debería ser, y acá viene la pregunta clave, cómo debería ser una verdadera política de género efectiva desde un punto de vista país? Y yo lo que tengo que darme cuenta es dónde está la principal brecha hombre-mujer en el país. Y la principal brecha hombre-mujer en el país está muy simple, está en las zonas rurales y en las zonas rurales. Principalmente es la brecha de educación, o sea, mientras que las mujeres no terminan la secundaria, los hombres están terminando la secundaria, y esos 4, 5, 6 años de diferencia es la diferencia entre una familia pobre y una familia relativa que vaya progresando en la vida, ¿no? Cuando una mujer no termina secundaria, lo que está correlacionado con niños en extrema pobreza y una madre que tiene varios niños, usualmente sin un hogar constituido. Esa es la realidad del país. Cuando tú mejoras la educación de la madre, de la mujer, su nivel de convertirse en madre soltera de muchos niños disminuye sustancialmente, ¿no? Entonces, el tema es por lo menos pues asegurarse que termine secundaria todas las niñas del Perú en las zonas rurales. Y entonces, si yo quiero combatir en serio el tema de la discriminación del hombre y la mujer, yo tengo que trabajar mañana, tarde y noche en lograr que las niñas terminen el colegio. No sé si me van a entender. Esa es la política más efectiva contra la discriminación de la mujer. Una mujer educada. No sé si me van a entender. Ayudo bastante, ¿no? Ojo, no significa que voy a acabar con los problemas de machismo y todo, pero ¿dónde voy a reducir el machismo? Con una mujer educada. Porque eso va a educar mejor a sus hijos y ella va a tener un tipo de relación mejor con su pareja. No te digo que lo vaya a reducir a todo, porque siempre va a haber estos problemas, pero la gran brecha está ahí. Entonces, ¿cuál es mi política?
hacer que todas las entidades públicas hagan sus comisiones y que hagan identifiquen sus intervenciones de género y después hagan una priorización y después sobre eso trabajen durante el año y que emitan un informe que remitan un informe al Ministerio de la Mujer para que lo evalúe, te aprueba, después te pide 2 informes semestrales para que te evalúe y te dice muy bien. Disculpen, pero así nunca va a cambiar el tema. No sé si me entienden. El tema cambia cuando las intervenciones públicas cambian, que es que se tienen que ensuciar los zapatos y la forma de ensuciarse los zapatos es que las niñas vayan al colegio. No puede existir esa brecha hombre-mujer en educación básica regular que existe en el Perú, que es una brecha de país subdesarrollado, no un país de ingresos medios. No sé si me voy a entender. Yo lo que quiero que piensen eso es una estrategia efectiva de política pública, solo para empezar un punto. No hacer que todas las entidades públicas hagan planes de trabajo y después que envíen reportes semestrales. Eso, disculpen, no genera cambio, en mi opinión, no genera cambio en el país. Y si te das cuenta, así es la política de transformación digital, así es la política de contra la integridad, así es la política de la mujer, y varias políticas transversales que existen en el país. El fortalecimiento del planeamiento estratégico en el Perú es así, te piden que hagas documentos, que reinformes semestralmente, trimestralmente o mensualmente, y así claramente no funcionan las cosas, ¿no? Tenemos que tener claro cómo se hace para tener mayor efectividad en las políticas públicas. Y eso es tremendamente relevante, porque quiero que me entiendan, si hago un paralelo para hacer una política de desarrollo territorial, es como que el gobierno regional de Piura le pide a todos los municipios que le hagan un informe de cómo van a contribuir al desarrollo, y después les pides un informe mensual, ¿no? Y después tú lo opinas, oye, estás haciendo bien, estás haciendo mal, y eso quiero que me entiendan, no hay forma que de ese camino se vayan al desarrollo. El papel aguanta todo, los informes aguantan todo. Tenemos que tener claro que el cambio se da cuando los servicios que presta el gobierno cambian. Y para que los servicios cambien, significa que las personas que están detrás tienen que cambiar la forma como hacen las cosas. Ese es el reto. ¿Cómo yo educo mejor a los niños en el sector, en las instituciones públicas? No es porque escriban un plan de trabajo y me informen periódicamente. La forma es que el profesor que está dictando clases en la región tiene que tener mejores competencias y dictarlas, esas clases. ¿Cómo logro que tengan mejores profesionales con más egresados, que sean bilingües? Es porque yo tengo que mejorar la capacidad de los profesores que enseñan y exigir que la evaluación de los egresados sean bilingües, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es la forma como se hace, ¿no? Y les comento, por ejemplo, ahorita les comento una historia para que vean lo difícil que es lograr resultados. Mi hijito está en un colegio de bachillerato internacional. Entonces, a ellos los evalúan internacionalmente, ¿no? Entonces, ahorita los están evaluando, pues, ahorita, por ejemplo, han dado una prueba de inglés y antes el colegio tenía un ratio de éxito de 80% y ahorita ha bajado a 60%, ¿no? Entonces, ¿y qué es ese efecto pandemia? O sea, está clarísimo porque todos los colegios han bajado en el mundo, pero en Perú han bajado mucho más y es el efecto pandemia. Entonces, ¿qué te mide? Porque te están evaluando de fuera. Pero si yo hiciera mi informe de que estoy haciendo las cosas como estoy haciendo, nada cambia. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Si tú no te evalúas contra afuera y tú dices, oye, realmente estoy acabando, tú sientes que está acabando les pregunto al revés, te pregunto, Miriam, en buena onda, por favor, y no por criticar, sino para que comprendamos. ¿Tú sientes que en las entidades públicas estamos combatiendo mejor la corrupción con este sistema? Bueno, al respecto mencionarle que no se va a hacer pues una lucha, digamos, frontal y que de la noche a la mañana se va a terminar o se va a erradicar con la corrupción.
sino que al menos hay una herramienta donde se pueda ya catalogar, porque antes no había eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo le estaba comentando sobre este tema del el riesgo, ¿no? El riesgo es que personal de un servicio de emergencia de un hospital podría solicitar un soborno a los familiares de un paciente para facilitar su hospitalización, sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención. Ese es el riesgo. El proceso, Pero ¿cuál mira, sería? Miriam, Escúcheme, para terminar ya, entonces está el proceso de atención de emergencia para hospitalización. ¿Cuál sería el análisis que se hace? ¿La causa es personal u organizacional? En este caso viene a ser una causa personal, parte de quién, bueno, parte sí, o de sea, yo otra vez lo digo, yo no veo, trabajadores, ¿no? Que tienen la percepción. Y luego, como usted dice, no es que ya con eso se solucione todo, ¿no? Pero al menos como medida de prevención, ¿no? En temas personales o de por causas personales, si la causa es de impunidad, la estrategia que aplico es optimizar el diseño organizacional. ¿Con qué medida de prevención? Con proporcionar mecanismos eficaces de denuncia a los servidores y ciudadanos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que haya, digamos, un mecanismo ya en los hospitales, mira, ¿sabes qué? Yo he visto que están favoreciendo a la cola, ¿no? Como que no hay, ¿no? En cambio, si ya se le da un formato y la persona lo puede catalogar, ah, esto encaja acá, entonces ya de alguna manera u otra se está, pues, controlando, ¿no? Entonces, eso es la medida, ¿no? Es acerca de las denuncias como te digo, como te digo, contra los Miriam, servidores, pues de las denuncias como que quedan ahí nada más, ¿no? Y no, como se dice, no pasó nada, pero ahora si ya hay como que lo van a canalizar y esto va a tener, digamos, un efecto porque hay una denuncia ahí, entonces, va a tener un poco de impacto, ¿no? Pero así como, yo en eso tienes la razón, ¿no? No es que ya el papelito manda, ¿no? Digamos, o ya lo hice y ya cumplí con todo, pero al menos se ha empezado por algo, pienso yo. sí, como te digo, ¿no? Em, yo sí estoy de acuerdo que la mejor herramienta para combatir corrupción en una organización es la matriz de riesgos. Pero es otra vez, ¿no? No pongamos, lo único que yo sigo advirtiendo es que hay que tener mucho cuidado que no pongamos la herramienta como el fin, ¿no? La herramienta, toda herramienta tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y el fin debe ser la lucha contra la corrupción. Y, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices a mí cuáles son los principales problemas de corrupción en un hospital, ¿no? No es el problema no es el saltarse la cola en emergencia, ¿no? El principal problema de corrupción de un hospital son, como la mayoría de los hospitales, son el tema de que los médicos no están atendiendo la cantidad de pacientes que deben atender, o empezando por ahí. El otro es el problema del control de farmacias, ¿no? Entonces, esos son los temas claves y son temas Otro es muy que hay bastante complicados. demanda de los servidores, ¿no? Entonces yo ¿Ah? ¿No? Y tres, bueno, y tres es hay la contratación mucha pública, ¿no? demanda, ¿no? Mucha demanda de los servicios y entonces una enfermera, digamos, mientras una enfermera en una clínica tiene a cargo, digamos, 10 o 5 pacientes, una enfermera en el sector público no tiene a 10 a 5 o 10 pacientes, tiene a su cargo 15, 20 pacientes que tiene que atender por turno y entonces no se dan abasto también ahí, ¿no? Es lo que yo he podido, digamos, Total, apreciar, ¿no? y es bastante cierto, ¿no? Yo no estoy hablando específicamente de las enfermeras porque sé que las enfermeras trabajan bastante duro en el sector público, ¿no? Pero, otra vez, este, por eso te vuelvo a decir, ¿no? Yo lo único que te digo para ya no darle más vuelta a este tema es que no pongas la herramienta, las herramientas Las herramientas de gestión son herramientas que tienen fortalezas y debilidades. Es la muy buena herramienta, es una herramienta la matriz de riesgos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este,
pero siempre, creo que otro componente muy importante es la gestión de la alta dirección en ese sentido, ¿no? Para realmente que sea efectiva. Sí, claro, Y si no hay compromiso de la alta dirección, todo que es es una participación de la directiva, del rol técnico, del rol intermedio de la entidad. Concuerdo con usted. sí, sí, entonces eso nomás para ir no darle más. Y entonces, y lo que quiero llegar es, en todo caso, es que la política pública, cuando la vemos de una mirada más multidimensional, ¿no? Es la ciencia, o sea, de cómo tomamos colectivamente decisiones en la sociedad, ¿no? Que no es fácil, ¿ah? Entonces, y yo voy a dar 3 ejemplos, ya no se dan los ejemplos, ¿no? Que es, oye, apoyo a los algodoneros o apoyo a los confeccionistas, apoyo a una visión de familia, tradicional o una, de respetar la identidad de sexual individual de cada persona, ¿no? Entonces, tomar esas decisiones colectivas no es fácil y cuando tú estás tomando decisiones de política y cómo resolver la pregunta, ¿no? Es muy fácil decir, yo quiero lograr mejor educación, yo quiero lograr igualdad entre el hombre y la mujer, yo quiero lograr elevar la productividad de la agricultura en el país, yo quiero mejorar la infraestructura en el país, quiero la seguridad en el país, quiero eliminar la corrupción en el territorio, en el país. Es muy fácil decirlo, pero el gran problema es cómo hacerlo, ¿no? Y ahí es donde comienza a generarse las incertidumbres, porque toda decisión que yo tomo tiene efectos redistributivos. Alguien va a ganar y alguien va a perder. Inmediatamente alguien pierde, comienzan los problemas de toma de decisiones, ¿no? Conversábamos en esta clase, por ejemplo, yo quiero pues ordenar el transporte urbano de Piura o de Sullana, yo quiero mover los comerciantes del mercado central, quiero moverlos hacia afuera de la ciudad. Siempre hay un quién gana, quién pierde, ¿no? Y el tomador de decisiones también tiene intereses y influye sobre esto casa, y la burocracia también tiene intereses porque muchas veces trata de tomar decisiones. Entonces, tener claro de que en ese contexto el gobierno nunca está tomando decisiones óptimas, sino que está tomando decisiones con criterios políticos, y eso es lo normal. El caso especial, el caso teórico no aplicable en la realidad es asumir que el gobierno va a tomar decisiones 100% técnicas o óptimas. No, señores, eso no funciona ni en ningún país del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Entonces, y hay que tener claro que los individuos naturalmente forman grupos de interés, ¿no? Los comerciantes del mercado central se agrupan, los mototaxistas se agrupan, los, los industriales que quieren fomentar la agricultura se agrupan, hasta el crimen organizado se agrupa. Entonces la corrupción también buscan entre ellos sus clubes de la construcción, vamos a llamarlo. Entonces hay que tener claro, y los grupos son la forma como se interactúa en la democracia, no es a través de los individuos. Eso, o sea, suena muy bonito esto, un individuo, un voto, pero la verdad es que detrás de las cortinas, como se dice, son los grupos los que interactúan en la democracia. Entonces, ahí viene el tema de qué tan numerosos son los grupos, qué tanto es el beneficio económico, el poder económico que tienen para influir, cómo controlan el problema del free rider. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una cosa es los mototaxistas que podrían como número ser 20,000 mototaxistas, por ejemplo, mototaxistas en Piura o en Sullana, más todavía. Políticamente sería un actor que sin ningún problema tiene influencia hasta para elegir alcalde, pero lo que pasa es que es muy difícil organizarlos, porque ¿qué ventajas tiene yo de hacer vida política, ponerle mucho tiempo a organizar los taxistas? A los mototaxistas es muy complicado. En cambio, si son 11 banqueros, por ejemplo, es mucho más fácil que los 11 banqueros se pongan de acuerdo y se junten para trabajar, ¿no? Entonces,
y lograr sus objetivos como grupo de interés. Entonces, ese es un tema. El otro es que se supone que tú eliges representantes para que defiendan tus intereses, pero muchas veces este representante no se comporta para defender los intereses de uno, sino para defender sus intereses principales, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en las famosas, en los condominios. No sé si alguno de ustedes vive en un edificio, un condominio, y tú te das cuenta rápidamente cómo hay personas que se desviven por ser el presidente de la junta de propietarios, ¿no? O el presidente de las APAFAS, y después te das cuenta que no es por amor a servir, sino que es el amor al chicharrón, como se dice, porque después están lidiados con temas turbios, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Es que no están pensando ellos en representar el bien común, sino en favorecer su bien personal. Entonces, siempre hay un enorme problema cuando uno elige representantes, caso congresistas, que en vez de comportarse por defender los intereses colectivos, están defendiendo sus propios intereses individuales, ¿no? Entonces, y hay que tener claro que en el status quo hay actores que se benefician. Si tú ves una situación que está funcionando mal, es porque en ese status quo hay actores que se están beneficiando. Y si tú quieres hacer una política para cambiar eso, vas a chocar con ellos y ellos se van a oponer a esa política pública. Las reglas electorales afectan la representación de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, probablemente ustedes sí tengan identificados sus congresistas, pero estoy seguro que conocerán 2, 3 congresistas o se conocen a los 7 congresistas que los representan. ¿Saben cuántos congresistas los representan? A ver, ¿quién sabe cuántos congresistas los representan? Levanten la mano, no digan la cantidad, sino más pongan la mano levantada. ¿Cuántos congresistas tiene Piura? ¿Dónde está la...? ¿Cuántos congresistas tiene Piura? A ver, levanten la mano. ¿Ah? ¿Están levantando la mano o no? ¿No saben cuántos congresistas tienen Piura? ¿Ven? Ese es un problema de las reglas electorales, ¿no? Usualmente en muchos países todo el mundo vota solo por un congresista, entonces todo el mundo sabe quién nos representa. Como nosotros tenemos esta representación proporcional, no sabemos cuántos congresistas, entonces eso debilita ¿cómo se llama? La democracia, ¿no? Esta regla proporcional deberíamos estar divididos, como se dice, más por población, de tal manera que cada 150,000 habitantes uno elige un congresista, o cada 200,000 habitantes eliges un congresista. Entonces así vas a tener, como se dice, un congresista que te represente, ¿no? Pero ahora vamos a tener congresistas nacionales, o sea que vamos a elegir 40 senadores que van a representar a todos y ninguno, y esa es la peor forma de representación. Los congresistas tienen que tener representaciones claramente definidas para que así se pueda elegir mejor, es mi opinión, ¿no? Entonces, todos esos temas son lo que hacen las políticas públicas. Entonces, acá, entonces, ese es el tema clave, ¿no? Entonces, hay que tener claro que las políticas públicas son resultado de un proceso complejo y desordenado de la política, donde muchos actores intervienen tratando de jalar agua para su molino. El Estado no es homogéneo, en el mismo Estado hay tensiones. Todos los que trabajamos en el mundo sabemos que a veces tomar decisiones, cada uno tiene una opinión a favor, en contra, no es fácil lograr consensos. Los agentes económicos, sociales, políticos y burocráticos interactúan en este proceso, ¿no? Y recogen los requerimientos de los grupos de interés organizados. Siempre cada uno trata de jalar agua para su molino, y el cambio de políticas públicas tiene un alto costo político, es el tema clave, ¿no? Entonces, eso es el punto clave que hay que tener claro cuando se hacen las políticas públicas, ¿no? Una forma de ver una política, el Estado
en función con las políticas públicas es verlo como una bola de Hebe donde internamente hay las empresas transnacionales, el presidente, los gremios empresariales, las bandas delincuenciales, las ONGs, los partidos políticos, los corruptos, todos están tratando de jalar agua por su molino. Y por fuera está los países continentes como China, Estados Unidos, la Unión Europea, la Corte Internacional, el Sistema Financiero Internacional, los países vecinos, todos están tratando de influir el cambio climático, la globalización, las empresas transnacionales todas están tratando de jalar agua para su molino, y en ese contexto el país tiene que tomar decisiones para resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción de comprender cómo es la política pública, nos vamos allá a definir qué es una política pública, ¿no? Y quiero que entiendan entonces, lo primero que hay que entender que es un concepto creado por los estudiosos de la política pública, de las ciencias de política, para explicar un fenómeno social. ¿Cuál es este fenómeno social? Cómo el país, cómo los gobiernos, otra vez, los gobiernos tratan de resolver sus problemas de la sociedad, ¿ya? Hay que tener claro de que el hecho de que yo intente resolver un problema de sociedad, la forma como lo hago no necesariamente te va a llevar a resolver el problema. O sea, no hay nada que te diga, no hay una política pública puede ser bien desarrollada y bien implementada, o puede ser muy mal desarrollada y muy mal implementada y no lograr los objetivos que se plantean, ¿no? ¿Por qué es un campo de estudio tan importante? Porque justamente una característica es que muchos países tienen enormes dificultades para implementar políticas públicas, ¿no? O sea, así como hay países que son muy exitosos, hay otros, la gran mayoría de las veces las políticas públicas terminan en fracaso, ¿no? Te doy un par de ejemplos ahorita. Uno, la política económica de Venezuela. Yo creo que hasta el mayor defensor de ese régimen va a estar de acuerdo, pues, que ha generado una enorme pobreza por haber razones, y que como consecuencia de eso se ha generado, pues, lo que hemos visto, ¿no? Que han exportado venezolanos por todos los países del mundo como consecuencia de la enorme recesión o reducción de la capacidad económica de este país que sí era inmensamente rico, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo de una política que no ha logrado resultados es la política minera, ¿no? Que inició en su momento Humala, con este famoso ministro que era hijo de un geógrafo muy importante, Vidal, ¿no? Desarrollaron una política que en el papel se veía muy con mucho optimismo, ¿no? Que por un lado sacó una serie de normas para apoyar a la pequeña minería para que se formalice, y por otro lado pusieron un zar antiminero que, se acuerdan, no sé si ustedes recordaban ver las noticias, donde le ponía dinamitas a unas maquinazas, a unas máquinas que valían arriba del $1.000.000. No sé si ustedes recuerdan en el gobierno de Humala. El zar antiminero era un político que después, policía, que inclusive fue candidato a presidencial y a la municipalidad de Lima, Urresti. No sé si ustedes recuerdan ese personaje, ¿no? Pero lo que voy es que si tú ves ahorita, 10 años después, la minería ha seguido creciendo. Peor, han usado ese marco normativo para intentar formalizar la pequeña minería, en que sea su escudo para proteger a la minería ilegal. Y no solo eso, sino se han expandido y han crecido significativamente, de tal manera que ahora se han convertido realmente en grupos, entre comillas, formales e informales, con un alto poder económico, que están influenciando alcaldías, gobernadores regionales, y también parece, toda la evidencia, hasta la Fiscalía y el Poder Judicial,
¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Entonces, como te digo, en el papel pueden haber las mejores intenciones, pero las políticas públicas no necesariamente logran los resultados, ¿no? Y tener claro que es un instrumento del gobierno, es un instrumento muy poderoso de los gobiernos para resolver los problemas sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de una política pública? Primero, que intenta resolver una demanda de la sociedad. O sea, si bien el territorio o el país tiene muchos problemas, ¿no? Y el tema es que hay ciertos problemas que la sociedad te está demandando, ya sea a través de los votos o a través de la prensa, a través de opinión, ¿no? Entonces el gobierno decide, voy a actuar para atender esta demanda de la sociedad, ¿no? Ejemplo, inseguridad ciudadana. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que responde a una decisión política de gobierno del más alto nivel, presidente y consejo de ministros, gobernadores, en el caso de los gobernadores regionales o alcaldes, expresada en nuevos o cambios normativos que intervienen, ¿no? Y que se va a expresar en nuevos o cambios en normas o intervenciones públicas. O sea, va a haber nuevas intervenciones públicas, nuevas normas o cambios en las intervenciones públicas o las normas, así que sobre todo con eso, ¿no? En el financiamiento. O sea, si tú no ves que realmente no hay un esfuerzo del gobierno por resolver este problema, no se puede categorizar como política pública. Si así el presidente o el gobernador se llena la boca todos los días hablando que mi política pública es esto, que mi política, pero tú ves en la realidad que no ha hecho cambios, que no está poniendo plata donde está diciendo que es su prioridad, entonces va a estar claro que solamente es un discurso político, pero no es una política pública, ¿no? Y obviamente involucra varias entidades públicas, organizaciones sociales y usualmente a la ciudadanía. Esto es muy importante que tengamos claro porque si yo les pregunto con esta definición y piensan en el gobierno, primero en el gobierno nacional, ¿qué políticas públicas le encuentran a este gobierno nacional? Ahora les pregunto. Hola. ¿Qué políticas públicas se encuentran en el gobierno nacional? A ver, con esta política pública. Una pregunta, ¿no estoy compartiendo imagen? Sí, estamos viendo. ¿Sí están viendo? Sí, sí, sí. Tu pantalla. No la veo, yo no veo en mi pantalla, pues si está compartido está bien. ¿Qué política pública pueden encontrar en este gobierno? O sea, que ustedes con esta definición, ¿qué creen que está combatiendo en este momento el actual gobierno? La inseguridad ciudadana puede ser. Ya, la inseguridad ciudadana podría ser uno. Dos, La desnutrición infantil. ya, podría ser que está trabajando en desnutrición infantil. Te acepto. Tres, infraestructura, quizás podemos decir que está buscando implementar infraestructura, está proponiendo su ministerio, ha puesto mucha plata en infraestructura, mucha prioridad en Doctor, el tema de infraestructura. doctor, una cosita. Ahorita hay un problema que nos está preocupando a los alumnos que han estudiado medicina y que no están aprovechando, no están aprobando los exámenes, sacan 10,5. Es un problema bastante serio y aquí en Piura casi todas las facultades, todas las universidades tienen facultad de medicina. Entonces ahí yo creo que amerita ya tener políticas públicas que subsanen este problema porque es serio, o sea, estamos sacando médicos que son médicos básicos, o sea, médicos para curar una gripe, o sea, no es posible, pues si Piura necesita justamente especialistas porque tiene en miras la creación del hospital de alta complejidad y ¿de dónde vamos a sacar especialistas si están saliendo muy malos estudiantes de las universidades de medicina? Ahí hace políticas serias, políticas públicas muy serias, ¿no? A ver, por eso, primero, es muy importante y por favor, lo primero que quiero que tengamos claro es que con esta definición
no sé si me entiendes, no se debería llamar políticas públicas, sino solo debería ser una política pública. O sea, la política pública es un tema que estoy buscando un problema social, en este caso es el déficit de medicina, de médicos. Entonces no debería ser, no es las políticas, sino sería una política pública y tendría que tener, ¿cómo se llama? Esta lógica, ¿no? Sí, definitivamente existe en el Perú, hay un problema de salud pública muy fuerte, tiene una deficiente calidad de servicio de salud y está ocasionada en principio por, uno, pocos médicos y los, entre comillas, médicos que salen están bastante deficiente, con mucha deficiencia preparados, ¿no? He tenido oportunidad yo de trabajar un proyecto con las universidades y me di con la sorpresa que hay muchas universidades nacionales que están enseñando medicina y ninguna tiene laboratorios implementados, ¿no? Entonces, estudiar medicina sin tener laboratorios, me sorprendió bastante, ¿no? Pero es una realidad en el país. Pues, ¿cómo han logrado aprobar esas carreras de medicina si no tener los laboratorios listos? O sea, otra vez han puesto la carreta antes del animal y no puede ser así. Entonces tenemos que definitivamente ahí hay un problema de calidad, de que se requiere fortalecer la salud pública. Personalmente, yo soy muy partidario de las evaluaciones, ¿cómo se llama? Como una forma de evaluar a los alumnos, ¿no? A mí me parece que está muy bien que se esté tomando este tipo de pruebas y que se publiquen los resultados, porque es la mejor forma que debe ayudar a las universidades a tomar medidas correctivas y preventivas, ¿no? No hacen convenios, las universidades no tienen convenios con hospitales, nada, o sea, no sé cómo hacen sus pruebas, o sea, es, Peor todavía, es, imagínense. es un problema dentro de lo que es la salud pública, pues, ¿no? Políticas dentro de lo que es la salud pública. Ahí voy justamente, lo que necesita el sector es una política de salud pública donde una dimensión es el médico, la calidad de los profesionales de la salud, ¿no? Porque no es solo, o sea, tú no vas a resolver el problema de la salud solamente con los médicos. Es los médicos más hospitales que también son bastante deficientes, es otro tema, ¿no? Eh, entonces, sí, yo estoy por eso. Para mí, yo hablo de la política de salud, ¿no? Y en la política de salud está el componente de, ¿cómo se llama? Contar con buenos profesionales médicos. O sea, tú no vas a poder tener una buena calidad de la salud si no tienes buenos profesionales médicos. Pero es esa, totalmente, esa es la lógica, ¿no? Entonces, cuando el gobierno decide, y pone plata en eso, entonces, y se ve apresada a través de, entonces tú acá hay una política de salud. Pero si no sucede lo que está pasando ahorita en salud, por ejemplo, ¿no? Tú no ves que está el gobierno, está tratando de hacer algo sustancial, no está aprobando normas ni nada para cambiar cómo mejorar el sector salud, sino que está haciendo más de lo mismo. Entonces, para mí ahí no hay verdaderamente una política de salud, ¿no? Y quiero que me entiendan. Doctor, Sí, al respecto Doctor, sobre su pregunta que indicó anteriormente, mencionar, ¿no? Que con el Decreto Supremo 042/2023 de la PCM, los ejes que han aprobado, los ejes de la Política General de Gobierno que han aprobado son 9. No sé si los mencionó. Uno de ellos es paz social y gobernabilidad. El otro es 2, concertación y diálogo nacional. 3, protección social para el desarrollo. 4, reactivación económica. 5, impulso al desarrollo de los departamentos. 6, lucha contra la corrupción, orden público y seguridad y defensa de la soberanía nacional. 7, buen año escolar con recuperación de los aprendizajes. 8, salud como derecho humano. Y 9, más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. Quizás, como usted menciona,
no se ve, no se visualiza, quizás solamente lo pusieron acá en el decreto, pero no han implementado las acciones, ¿no? A eso quiero que comprendemos, o sea, cuando Doctor, el papel aguanta todo, pero por eso ustedes como estudiosos del tema público tienen que hacer, eso no es una política pública, eso no es una política pública, o sea, yo sí puedo hablar de una política pública y creo que todos vamos a estar de acuerdo que no está haciéndose de manera muy exitosa la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Estamos avanzando algo en la desnutrición crónica, aunque creo que no podría saber realmente, hay quizás alguien de ustedes que trabaja en ese tema podrá decir, ¿no? Hemos hablado un poco en el tema de la infraestructura, y de ahí ya cuando comienzas a mirar, estamos haciendo más de lo mismo, o sea, eso no es política pública es, tú sientes que el gobierno está realmente haciendo un esfuerzo por resolver un problema público, y no encontramos eso, ¿no? Ahora vamos al gobierno regional. El gobierno regional, este gobernador regional, ¿sienten ustedes que tiene alguna política pública? Con esta definición que estamos haciendo acá en este curso. Doctor, con lo referido anteriormente con el tema de crear un nuevo Ministerio de Infraestructura, ¿no? No hay una política clara, ¿no? Porque no hay la definición. Eh, Cada ministerio tiene su área de infraestructura, ¿no? Tiene su área de gasto, pero no se ejecuta nada. Entonces, tampoco creo que sea por falta de perfiles ni por falta de profesionales. Igual creo que sucede en el gobierno regional de Piura. Yo no creo de que no haya profesionales que puedan ofrecer, ¿no? Una buena política de trabajo de infraestructura, ¿no? Llevamos más de 15 años con avenidas y calles llenas de baches y nadie dice nada, ¿no? Entonces, la política que se planteaba de que iba a ser la solución para la no inundación de, del centro de Piura va a ser peor todavía, ¿no? Porque no se hacen las represas arriba, los estudios no son terminados, entonces el gasto que se venía para la reconstrucción, no hay una política clara de trabajo armoniosa entre el gobierno central, la reconstrucción con cambios, el gobierno regional, el gobierno provincial. Entonces, como no hay esa articulación, no hay una política clara, no hay resultados claros y nadie puede analizar o nadie puede decir o evaluar si no hay algo de trabajo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha dicen, hay reuniones, estamos trabajando, estamos presentando expedientes, pero a la hora de que se presentan los expedientes están mal hechos y no se saca la licitación, no se saca la buena pro, entonces no se ve ese incentivo. Unos culpan a los gobernantes culpan a la instancia superior, entonces ahí yo creo de que no hay una política clara No de es, Estado. no es que no hay política pública, o sea, justamente eso es lo que quiero que cuando tú internalizas mirando esta definición, tú te das cuenta, por eso no lo digo yo, lo dice la OCDE, lo dice el banco, el país no desarrolla ni implementa buenas políticas públicas. Justamente por eso necesitamos una institucionalidad que nos ayude a diseñar e implementar políticas públicas. O sea, todos los países del mundo tienen esa institucionalidad y el Perú no la tiene. No lo tiene el gobierno nacional, no lo tienen los gobiernos regionales. Entonces, justamente lo que quiero darles a entender es que necesitamos esa institucionalidad para que ayuden los gobiernos a que implementen y desarrollen políticas públicas. Ese es el tema. Entonces, cuando tú vas comprendiendo cuando tú ya tienes el concepto de política pública y tú dices, ya, yo necesito diseñar una política pública que funcione, entonces para eso necesito una buena institucionalidad. Ese es el punto de partida, pero si no queremos internalizar que no, lo que es una política pública, uno, y no queremos desarrollar la institucionalidad, nunca va a funcionar la política pública, pues eso justamente es lo que está diciendo
la ONU, tú necesitas fortalecer un centro de gobierno para que diseñes e implementes mejor políticas públicas. Nada más, eso es lo que te dice, ¿no? O sea, excelente, porque eso es lo que quiero que ustedes internalicen. Si ahora ya tenemos más claridad sobre el concepto de política pública y claramente nos damos cuenta que prácticamente los gobiernos regionales no desarrollan política pública, el gobierno nacional igual, por eso te das cuenta que no mejora salud, no mejora educación, no mejora los temas, pues, porque no hay política pública. La única forma de mejorar, de resolver los problemas públicos es tener una buena política pública, diseñar e implementar una política pública. Esa es la forma como se solucionan los problemas públicos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo se diseña una política pública? Es lo que vamos a ver en el caso de desarrollo territorial, pero primero comprender por qué se necesita institucionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se formulan políticas públicas? Como decía, es un proceso complejo y desordenado, esto lo hemos visto. Entonces, que hay que tener claro que el factor más importante en políticas públicas es los actores que están involucrados, quién está a favor, quién está en contra, qué está en juego, ¿no? Si está en juego la vida, la forma como se ganan la vida las personas, entonces va a ser muy difícil combatirlo, ¿no? El ejemplo, ustedes seguro escuchan el problema de transporte público en Lima, ¿no? En Lima hay miles de colectiveros, hay decenas de miles de colectiveros, decenas de miles de transportistas, entonces, y ellos, tú le vas a decir al chaval, no, y sabes que yo voy a ordenar el transporte, te vas a quedar sin trabajo. ¿Se van a quedar contentos o se van a oponer? Por supuesto que se van a oponer. O vamos al municipio de Piura, ¿no? Tú le dices a los comerciantes, ¿sabes qué? Te vas a ir, por si acaso, acá hay 8,000, acá hay, no sé, pues sabrán, ¿cuántos habrán? 1,000 comerciantes, 1,500 comerciantes. ¿Sabes qué? Acá te estoy poniendo un mercado que solo van a haber 500 comerciantes. ¿Tú crees que van a aceptar? Entonces tenemos que internalizar que la política pública es así, ¿no? Y sobre eso hay los actores políticos que están tratando de jalar agua para su molino, hay la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ese es el juego en que uno se mueve en la política pública, ¿no? Entonces, Doctor, sí. Sí, en realidad el tema de corrupción es sumamente complejo, involucra actores privados, públicos, donde todos juegan y todos se inclinan hacia los intereses que ellos tienen o que profesan. Cuando hablamos nosotros también de estas políticas que no están implementadas, que no están determinadas, y ese es el caos que se puede originar en algunos problemas que son complejos y no se solucionan, es también el tema de autoridades y funcionarios que no tienen la voluntad de servir. Trabajan con intereses personales y no tienen esa predisposición. Me ha tocado de cerca dialogar y también relacionarme con algunos funcionarios públicos que se les nota desde la forma como brindan el servicio en sus áreas. Entonces eso tiene que tener un mayor control en el área donde ellos se vienen desenvolviendo. Entonces, es la sumatoria de todos estos actores para que den como resultado el incremento de la corrupción. Bastante de acuerdo contigo, ¿no? O sea, la corrupción, como te digo, y como tú dices, quiero quedarme con lo que tú has señalado, ¿no? Hay múltiples factores que influyen sobre este tema de la mala calidad de las políticas públicas, ¿no? La corrupción es uno de ellos, otros es desconocimiento también, otro es la falta de control, ¿no? No existen buenos mecanismos de control, la falta de formación de los profesionales que trabajan en el sector público, todo eso va ayudando a que no se diseñen e implementen buenas políticas públicas, a la falta de institucionalidad, ¿no? Hay múltiples factores y obviamente que este curso va a dar algunas pautas de cómo enfocarlo, ¿no? Pero lo importante que yo quería lograr hasta acá es que ustedes comprendieran que la política pública es un fenómeno complejo que no solo es el tema del diseño, no parte de que y hay que diseñar una intervención e implementarla, sino que, ¿cómo se llama? Que la política pública no es como identificar
no es como construir una pared de ladrillos, ¿no? Donde yo tengo que saber cuántos ladrillos necesito, cuánto de agua, cuánto de cemento, cuánto de arena y cuántos albañiles para construirla. No, la política pública es un esfuerzo de cambiar una situación donde hay complejidad y puedo tener éxito. Probablemente mi hipótesis inicial va a estar buena, pero después no va a ser posible avanzar, voy a tener que adaptarme y cambiar en el camino, ¿no? Entonces, otra forma de decirlo es diseñar políticas públicas sin considerar el rol de los actores como agentes que reaccionan e implementan estrategias efectivas para evitar el cambio, es solo un ejercicio teórico, un caso especial, no aplicable a la realidad, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice todos estos documentos que le he pasado ahí, el de la OCDE, ¿no? Lo dicen. Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que mirar la política pública como una complejidad. ¿Por qué? Porque los problemas del país son enormes, como el caos urbano, la pobreza, la corrupción, la baja productividad de las empresas, las bajas capacidades de nuestros profesionales, las bajas capacidades de nuestros escolares, son los temas que se reflejan en nuestra calidad de vida que tenemos actualmente en el país. Entonces, y esto no se cambia, no se va cambiando haciendo más de lo mismo. Tenemos que tener claro que tenemos que plantear hipótesis de desarrollo y lograr el desarrollo del territorio es de alguna forma tratar de resolver todos estos problemas desde la mirada territorial, ¿no? Entonces, eso... Aquí el Sí. problema, disculpe, el problema es que el problema no es la política pública. Las políticas públicas están ahí bien diseñadas, bien trabajadas, pero eso es en el papel, como dice el papel aguanta todo. Ahora dicen el WhatsApp aguanta todo. Ahora, el problema es no la política pública, sino que quién debe implementarla. Quien la implementa tiene que conocerla, tiene que compenetrarse en ella y aplicarla y tener fe que esa política va a dar resultado. No se hace, la gente que está ahí ni las conoce ni las entiende. Y al final, ¿quién monitorea esto? Pero a ver, según tu respuesta, ¿dónde está la política pública de salud? Discúlpame. ¿Dónde está la política pública de educación? No es así, no es que la política pública está. Ni siquiera tenemos idea de cómo resolver el problema de educación. Voy a parafrasear un tema para que tengamos claro. El presidente del Consejo Nacional de Educación, en una entrevista en RPP, en Hora Top, le preguntaron, agarró y se expresaba, las UGELes son antros de corrupción y de abuso de las docentes mujeres en el país. Así dijo. Nadie lo ha desmentido. ¿Tú crees que en algún momento estamos discutiendo cómo vamos a corregir ese problema? No, en la política pública no sabemos cómo hacer las cosas, por eso no tenemos claro y aprobamos documentos que dicen que son escaleras al cielo, que todo mejora, pero nadie dice cómo. Por eso que aprobamos planes de desarrollo regional concertado que son escaleras al cielo, todo mejora, pero así no funciona el cambio. Ahí discrepo en todo caso contigo, y obviamente, o sea, para mí no es un tema así, ¿no? Sí, yo estoy convencido en eso, ¿no? Que las políticas públicas están ahí, están bien diseñadas. Ahí ¿Dónde están? Ahora el problema es que quién las implementa, o sea, las personas que están ahí. Pero tienen ¿dónde idea de están? lo que Dime una política pública, por favor, que yo te demuestro que es una escalera al cielo. No están las políticas públicas. No lo digo yo, lo dice la OCDE. La OCDE también dice, diseñamos mal las políticas públicas. No están. Todos esos documentos que son políticas nacionales son escaleras al cielo. Todo cambia por arte de magia. Agárrame un documento y que me diga cómo voy a lograr mejorar la calidad de salud en el país. Que me diga así con claridad. Que yo pueda creer. No hay. Entonces, doctor, ¿Cómo vas a lograr el desarrollo de Piura? Que vamos a empezar a partir de la próxima clase. podemos concluir de que al no haber estas políticas públicas,
Razones o causas pueden ser, no tenemos profesionales competentes, yo creo que sí lo hay, pero hay factores innumerables como la corrupción, lavado de activos, del tema de intereses que colaboran a que no se efectúen verdaderas políticas públicas o se lleven a la realidad o se cumplan. A ver, es una muy bonita pregunta que haces, ¿no? Y la verdad que, en mi opinión, ojo, no me malinterpreten, por supuesto, hay excelentes profesionales en el sector público trabajando, ¿ya? Pero lamentablemente, otra vez, lo que yo quiero decirle, por obvias razones, ¿no? Nos cuesta mucho salirnos de la caja. O sea, lo que quiero que me entiendan es, lamentablemente, y por eso regreso acá en todo caso, porque sí es importante tener claro lo que estoy tratando de decir, ¿no? Es que si seguimos haciendo más de lo mismo, ¿ustedes creen que vamos a lograr el desarrollo? No, entonces tenemos que plantearnos cambios sustanciales en la forma como hacemos las cosas. Ningún documento de política pública te plantea cambios sustanciales, todos te plantean hacer más de lo mismo. Entonces, ¿cómo haciendo más de lo mismo vamos a lograr resultados diferentes? No sé si me hago entender. Yo estoy seguro que hay gente muy competente que puede tener mucha claridad de cómo resolver el problema de la educación, pero no se manifiesta en la política, en la forma como formulamos la política pública, ¿no? Y lamentablemente, ¿por qué? Porque justamente nos está costando ver esa brecha que todos nos están diciendo, y porque hay intereses, por supuesto que hay intereses, porque hay corrupción, pero también hay desconocimiento, y es una combinación de todo un poco de eso. Y por eso uno trata de formarlos a ustedes para que internalicen cómo formular mejor una política pública, ¿no? Que lo vamos a empezar a partir de la próxima clase para hacer una política de desarrollo territorial de Piura. ¿Cómo ustedes plantearían una hipótesis para que contribuyan al desarrollo de Piura? Ese es el tema clave, porque eso es, pero para poder entender eso, primero tienen que entender de que lamentablemente en el país, no lo digo yo, lo dice la ODE, les he pasado el material del libro para que lo lean, en el capítulo 1 nomás al final está, el Perú necesita cambiar la forma como intenta resolver los problemas de la sociedad. ¿Qué te está diciendo? Tiene que cambiar la forma como diseña e implementa las políticas públicas, porque ¿cómo resuelvo los problemas de la sociedad? A través de políticas públicas. Si te dice que tiene que cambiar, ¿qué te está diciendo? No lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, Doctor, solo para que quiero que me entiendan, para que quede claro. Voy a darles un ejemplo, agricultura. ¿Ustedes creen que lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura va a resolver el problema de la agricultura rural en el país? No. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la mejor intervención para lograr mejorar la salud del peruano? O sea, ¿dónde debo gastar un sol para mejorar la salud del peruano? ¿Saben dónde es? Agua y saneamiento. Exacto, profesor, porque profesor, es cierto lo que menciona usted con respecto al tema de agua, porque si nosotros hacemos campañas de salud para cuidar nuestro bienestar físico y no cuidamos el agua, que es el líquido vital que todos los días consumimos, estamos teniendo un discurso incongruente. Por eso ahí estoy, te estoy diciendo, te voy a dar otros ejemplos para que veas el tema, ¿no? Transporte, ya lo han visto ustedes porque lo han visto más o menos en Corea y en China, como que es todo lo que lo han hecho todos los países que han alcanzado el desarrollo. Tú tienes que construir conectividad. ¿Cómo es posible que nuestra carretera todavía sea una pista de 2 vías? No sea una carretera. Esa es la principal carretera del Perú, es la carretera estructurante. La forma como se conecta a Perú es todos salen a la costa y se van por la costa, porque es la forma más rápida de conectarse, ¿no? Nosotros deberíamos tener, 3, 4 carreteras de penetración, carreteras, ¿no? ¿Es injusto porque no va a alcanzar para todas las provincias y todos los distritos? Sí, pero todo el mundo dice que esa es la forma de hacerlo.
tienes que priorizar. Entonces, lo primero que tienes que comenzar es por las carreteras estructurantes. Los principales corredores tienen que ser, no puede ser que tú te puedas llegar a Cajamarca, a todo el oriente peruano te demores, o a Cusco te demores 22 horas. No puede ser. ¿No? A Junín que te demores, o sea, estamos hace 6 años tratando de hacer esta carretera de la carretera central. O sea, quiero que me entiendan. No es posible que, ustedes saben que Sullana es la zona agrícola, el segundo lugar que alimenta Lima, ¿no? No sé si ustedes saben. Primero es Huánuco y segundo es Sullana. ¿Ya? Sullana es el que más es la dispensa de Lima, y de todo el norte y todo Lima, pero hasta Lima alimenta. ¿Cómo se llega la carga de alimentos? ¿Cómo salen los alimentos de Sullana para Lima? ¿Cómo llegan? Usan la Por carretera. Panamericana. ¿Ah? Usan la Panamericana, pues. 1.200 kilómetros de carretera. ¿Quién paga ese costo? El agricultor piurano. No sé si me entienden. Eso debería Encima venirse hay por... 11 peajes. ¿Ah? Encima hay 11 peajes. Y encima hay 11 peajes. Yo no tengo problema de hacer, pues debería venirse por barco, debería venirse. Pero para que veas que no nos preocupamos en esas cosas. Entonces, eso es política territorial. Entonces, tenemos que comprender, por favor, que si no cambiamos la forma como hacemos las cosas, no vamos a resolver los problemas. O sea, política industrial, por ejemplo, ¿qué hacemos? Hacemos charlas de marketing, charlas de calidad de productos y totalmente desconectado de la realidad. Tú quieres hacer una política realmente efectiva de contribuir al desarrollo del territorio, primero tienes que priorizar cuáles van a ser tus drivers de crecimiento, ¿no? Y eso debe ser una construcción social que no vas a lograr que el 100% de los ciudadanos de tu territorio estén de acuerdo, pero basta que el 40% de los piuranos estén de acuerdo en un 20% de lo que tienen que hacer y ya tienen el trabajo hecho para los próximos 10 años. No sé si me voy a entender. Doctor, ¿No? una consultita, doctor. ¿Por qué se eliminó el INAP, que era el Instituto Nacional de Planificación? Yo no sé qué entidad hace esa labor, porque se elegía un rector y tenía que pasar por ese filtro. Si iba al INAP, el INAP lo preparaba en lo que es gestión universitaria. Elegía un presidente regional. Hacía unos meses allá, se internaba allá y tenía que llevar el presidente regional de Piura, el plan de desarrollo de Piura. Y hay gente que coge, sube a esos cargos por políticos, llegan ahí y no están en la calle, no saben nada. Un rector que de repente es sotenista y llega a ser rector de una universidad grande como la nuestra y está en la calle, no sabe nada. Tienen que pasar por un periodo de capacitación. El INAP se encargaba de eso, lo desaparecieron. Yo no sé quién ocupa ahorita esa labor, sea un filtro donde todos los elementos del sector público se capaciten ahí 2, 3 meses y vengan, porque están neófitos, no No, saben nada, y cometen ah, grandes errores cuando asumen la gestión. ahora hay la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Que es servir, que se supone que debería estar formando gerentes públicos, y la verdad que yo personalmente soy bastante crítico de ese tema, ¿no? Porque no gestiona, no hace ese error. Y quiero que me entiendan, miren, entre nos, no me gusta mucho hablar de estas cosas porque a veces siente que soy muy crítico de estos temas. Pero tú ándate a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que ha aprobado el año pasado la Secretaría de Gestión Pública y mira su definición de política pública y disculpen, pero va contra todo lo que dice la literatura en el mundo. O sea, miren la definición de política pública y miren, busquen ustedes definiciones de política pública en el mundo y va contra todo eso. ¿No? Entonces, así es. La otra vez vi una propaganda de la mejor universidad del Perú que usaba una definición de política pública que era un poco más en reglamento. Decía que la política pública eran los reglamentos, o no, las intervenciones, los bienes públicos, los servicios, las intervenciones públicas. Entonces, si estamos así,
y está en una de las mejores universidades del Perú, entonces lamentablemente está, ¿no? Y no leen los libros, lo que pasa, y ahí por eso yo siempre hago una recomendación a todos ustedes, leamos, créanme, yo siempre hablo mucho de que leamos, que nos va a ayudar mucho a documentos técnicos, ¿no? Yo tengo una bonita bibliografía y se los paso a través, por favor, de la delegada, para que se lean y discutan entre nosotros, entre ustedes, entre los que estos temas, hagan su club de lectura, discutan críticamente y se van a dar cuenta. Yo sí, en todo caso, para regresar ya al clase que me he explayado un poquito, pero creo que estamos todos bastante entretenidos, es que tengamos claro, la política pública no están bien definidas en el Perú. Tenemos que cambiar la forma cómo se formulan políticas públicas y cómo las implementamos, ¿ah? O sea, ustedes me están diciendo que la forma de cómo las hacemos está mal. Yo digo, cómo las diseñamos y cómo las implementamos, las dos estamos mal, ¿no? Y entonces ahí viene el tema clave, que es lo que quiero llegar, porque eso tiene que ver mucho con el planeamiento estratégico y lo que nos lleva el curso, ¿no? Más importante que el diseño, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener, es el aprendizaje en el proceso de implementar la política. O sea, otra forma de decirlo es la política pública es una hipótesis de cambio de tu realidad. Y lo que tú tienes que tener claro es que como es complejo, como vas a tener actores que van a actuar en contra tuya, como hay muchas variables, como corrupción, como falta de capacidades, como intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Cambios políticos, de elecciones. Entonces hay que tener claro que en la política pública, ¿no? Tenemos que verla como un proceso continuo de diseño e implementación, ¿no? Y en ese contexto tenemos que tener claro que cuando yo voy ejecutando, voy haciendo seguimiento a la política pública y si veo que no está funcionando, tengo que adaptarme, tengo que encontrar mecanismos. Y eso es la estrategia, ¿no? Y entonces me voy a tener que dar cuenta que tengo que encontrar, porque en política tú tienes que negociar, encontrar soluciones para encontrar acuerdos, ¿no? Y eso es lo que quiero que entiendan, o sea, y eso nos va a llevar a segundo mejor, a tercer mejor, y es así, en la política nunca las soluciones son perfectas, siempre son imperfectas, pero te van enrumbando hacia el camino porque vas a tener que buscar soluciones, ¿no? El Perú, según la OCDE, otra vez, y lo repito porque quiero que no es un tema mío, dice que, y este humilde profesor dice que el Estado peruano es muy deficiente en diseñar e implementar políticas, porque tú miras las políticas públicas, ninguno considera el mapa de actores. Entonces, ¿cómo vas a hacer una política si no tienes en cuenta los actores? ¿No? Entonces, la gestión y estrategia de la política es el medio para alterar relaciones complejas donde se encuentran actores con fuertes intereses que van a resistir el cambio en un contexto sociopolítico diverso, con una estructura compleja del Estado y con limitadas capacidades de profesionales, capacidades de plata, capacidades de recursos técnicos, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nos afecta. Entonces, en ese contexto, yo tengo que ver qué herramientas utilizo para comenzar a impulsar el cambio. Y es bastante retador el reto, pero es posible hacerlo, porque sí, cuando a veces se alinea el sol, la luna y las estrellas y hacemos bien las cosas, ¿no? Lo que tenemos que comprender es el método o el mecanismo de comprender mejor que la política pública es un reto complejo y no es construir una pared de ladrillos como la gran mayoría de personas y los libros y las directivas describen que es la política pública. Aparte porque lo vemos, y aparte porque nos lo están diciendo un montón de libros y autores que no sé por qué no los queremos leer y seguimos insistiendo en definir la política pública como si fuera construir paredes de ladrillos, que no lo es. Entonces, cuando tú ves el tema como complejidad, tú te das cuenta que la persistencia y la adaptabilidad son fundamentos para el éxito de la política. Más importante que el diseño es cómo yo implemento la política pública y en esa implementación voy perfeccionándola para lograr el éxito, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y hay muchas políticas públicas. Las políticas públicas las puedes ver por su mirada regulatoria, por su mirada distributivas, las puedes ver desde la perspectiva de las ciencias sociales. Hay políticas sociales, políticas económicas, políticas transversales,
también las puede ver por su alcance geográfico. Hay políticas de alcance nacional, hay políticas de alcance sectorial, hay políticas territoriales, ¿no? La diferencia entre lo sectorial y lo nacional, lo sectorial son principalmente, están muy vinculadas a los ministerios, pero lo nacional es, hay ciertas políticas que trascienden hasta que por su importancia trascienden al alto nivel de gobierno, ¿no? Entonces, la única diferencia entre una política nacional y una política sectorial es la priorización, que la nacional está involucrando al presidente de la República como lo tiene en su agenda de política pública, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Usualmente, por ejemplo, una política sectorial, cultura, no es pues la prioridad del presidente, no debería ser la prioridad del presidente de la República, ¿no? Es el tema clave. Entonces, lo que hay que tener claro es que la política pública, y acá con eso voy a atribuir, ya son las 10, así que acá para, ¿no? Aprobar una política es el 20% del esfuerzo, implementar 80% del reto. Esto es como jugar un partido. Una cosa es la estrategia antes y otra cosa es jugar el partido, ¿no? Tú la estrategia la puedes ser perfecta, pero la cosa es ganar el partido. Y lo mismo en la política, el diseño es el 20% del esfuerzo. La cosa es implementar la política pública. Y en el Perú probablemente muy pocas personas interesan la necesidad de implementar, ¿no? Yo he visto y he estado en reuniones donde el ministro se reúne con su alta dirección a celebrar que se ha aprobado la política pública y hablan y festejan como si ya se hubiera resuelto el problema público. No es así, pues. Lo único que se ha aprobado es un documento y el papel aguanta un montón, como ya nos vamos dando cuenta. Bueno, jóvenes, la próxima clase vamos a ver la institucionalidad, cómo resuelvo este problema y vamos a hablar de lo que se llama el centro de gobierno. Espero que haya sido entretenida esta clase, por lo menos ha habido mucho más debate. Por favor, yo siempre incentivo mucho el debate y vengan con las preguntas el jueves para seguir discutiendo este tema que nos apasiona mucho de ustedes. Así que el objetivo de este tipo de cursos, yo siempre digo, no es que nunca vamos a terminar pensando igual, sino la idea es que reflexionemos, meditemos y sigamos buscando el conocimiento para poder contribuir al desarrollo de nuestro querido país. Muchas gracias. Ya, doctor, en la próxima hay que direccionar todo lo que usted está diciendo, que es importante, al desarrollo de Piura, al desarrollo de Piura. ¿Qué es lo que quiero llegar? Pero créanme que es importantísimo estos temas porque si no, construimos castillos en el aire. ¿No? Muchas gracias. Así es. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Bonito saludo. Gracias.